Nosotros ahora vamos a abrir, como cada miércoles, nuestro espacio dedicado a la provincia de Málaga. Hoy nos vamos a desplazar a la comarca de la Axarquía y vamos a ir a un municipio pequeñito, pero con muchísimo encanto y además con una historia impresionante. La verdad que desde estos últimos años cada vez suena más con fuerza el nombre de Macharabiaya, sobre todo pues por esa labor de investigación que se ha realizado desde esta localidad, por poner en valor la historia del municipio, del que en su día se le llamó como Pequeño Madrid. Estamos ya con el alcalde de Macharabiaya, la localidad estrella de esta tarde en Málaga TV, Antonio Campo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un pueblo pequeñito, pero con muchísimo que ofrecer al visitante, ¿eh? Yo creo que de los más pequeñitos de la comarca de la Axarquía, pero con muchísima historia, con monumentos súper interesantes. Sí, la verdad que sí, merece la pena ir a un pueblo que tiene todavía el sabor del siglo XVIII, que se mantiene más o menos como estaba en aquella época, sus calles de piedra, sus casas, el mismo estilo que había en aquel entonces, Sí. y prácticamente pues el pueblo es conjunto, está declarado conjunto histórico-artístico, pero en verdad es como si fuera un museo el mismo pueblo. Pues sí, la verdad que sí, porque habéis sabido incluso mantener las calles, ¿no? Con esas piedras como calzada, ¿no? Sí. Luego el aspecto de las casas, que tampoco se ha deteriorado la fachada de las casas, siguen manteniendo ese aspecto de blancura, de pueblo andaluz. ¿Cuántos habitantes residen en Macharabiaya? Macharabiaya tiene un censo de unos 500 habitantes. 500 habitantes. Sí, muy pequeño, pero como decías tú, con mucha historia. Con mucha historia. Contando, entiendo que con su pedanía también de Benaque, ¿no? Sí, contando el municipio, que incluye Benaque. Benaque, que ya luego pues veremos imágenes, pero también pedanía de Macharabiaya, y tiene su importancia porque tiene una iglesia también con unos frescos que se descubrieron no hace mucho, y luego, bueno, pues ser la localidad natal de Salvador Rueda, del puerto de Salvador Rueda. La iglesia, bueno, que era una mezquita árabe, hay que decir, y los frescos se han mantenido porque, bueno, en el siglo XVI hubo una orden real para evitar contagios de enfermedades, y eso se taparon con cal. Con cal. Y por eso ahora, cuando se han quitado las capas de cal, se han recuperado pues algunos frescos que estaban todavía allí, que llevan muchos años a la intemperie, pero que la cal lo ha conservado. Hablamos de la iglesia de Benaque, luego veremos imágenes, porque estas son ya imágenes de Macharabiaya, de la entrada del pueblo, de la placita que tenemos a la derecha del ayuntamiento. Junto al ayuntamiento, sí. Ayuntamiento además de nueva construcción, porque antes el ayuntamiento estaba muy cerquita de la iglesia. Sí. Ahí tenemos el nuevo consistorio, y también el nuevo consistorio sirve de bienvenida al visitante cuando entra en el pueblo, porque está justamente en la entrada y junto al nuevo parque de la Luisiana que habéis creado. Sí, sí, a la entrada del pueblo está el ayuntamiento y la estatua de Bernardo de Galvez, los dos También reciben al visitante. ¿Siempre se ha conocido la historia de los Galvez de Macharabiaya, o era algo que estaba documentado, que había recogido historiadores, libros, pero que popularmente no se conocía el bagaje de esa familia y la importancia que tuvo en el desarrollo de América? En Macharabiaya siempre se ha conocido la familia Galvez, pero más como leyenda, que con hechos reales, puntuales que se tenga, pero la gente siempre ha sido consciente de la importancia de la familia Galvez y de Macharabiaya, ¿no? Siempre lo ha tenido en la memoria, pero como suele pasar de padres a hijos, más como leyenda, como anécdota, más que como historia real, que ahora es cuando se está viendo, y cuando se está viendo en libros, en revistas, etcétera. Esta es una fuente, ¿no? Una fuente antigua, creo. Sí, eso, vamos, la familia Galvez en el siglo XVIII lo hicieron todo en Macharabiaya, desde la carretera, empedraron las calles, hicieron fuentes. Esa era precisamente la placa que se había antes, era la conmemoración de la traída del agua a Macharabiaya. O sea, Macharabiaya fue pionera en abastecer agua al habitante, al ciudadano, sin tener que desplazarse, ¿no? Sí, porque bueno, una de las preocupaciones de la familia Galvez era que facilitar la vida de los macharatungos, y una de las cosas era que no tenía agua dentro del pueblo, entonces se crearon 3 fuentes en el pueblo que abastecía de manantiales al pueblo, a todo el pueblo. Estamos viendo también hemos visto distintos certificados, luego también una placa con la llave de una ciudad, y es que a raíz de la historia de los Galvez y de ser la cuna natal de la familia Galvez, esta localidad, Macharabiaya, el ayuntamiento pues se ha desplazado en algunas ocasiones
a Estados Unidos, por ejemplo, bueno, ya sabemos que de Bernardo de Galvez, por ejemplo, en el Capitolio hay un retrato que hizo un pintor, Sí. de aquí, un pintor español, y habéis hecho distintas expediciones de visitas a municipios que guardan muchísima relación con el paso de los Galvez por Estados Unidos. Es cierto, sobre todo destacar que la ciudad de Pensacola, en Florida, donde tuvo lugar la batalla más importante de Bernardo de Galvez, es allí con la ciudad que nos hermanamos y con la que cada año vamos allí porque ellos celebran el 8 de mayo el Día Galvez. Y nosotros celebramos el 4 de julio, que es la fiesta de la independencia de los Estados Unidos, y nos intercambiamos. Siempre viene gente de Pensacola aquí en esa época, de otras ciudades también, pero de Pensacola especialmente, y nosotros vamos también a la celebración del Día Galvez a Pensacola. ¿Esta es la estatua de...? Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez. Sí. Muy bien, porque luego también tenemos otros puntos a lo largo del casco urbano de Macharabiaya en la que guarda mucha relación con la familia Galvez, pues desde la fábrica de naipes, que es un conjunto de casas, la antigua fábrica de naipes, el mismo Museo de los Galvez, que es un edificio de nueva construcción, pero que hay muchísimos paneles y además muy bien expuestos al visitante para conocer realmente la historia. Ahí se está viendo precisamente la celebración en Pensacola del Día Galvez. ¿Esto fue en el año? Eso fue en el año 2017. 2017. Sí. ¿Y eso lo hacéis todos los años, desplazáis a Pensacola? Sí, prácticamente todos los años. Está la estatua de Bernardo de Galvez allí. Ya hay una nueva que se ha inaugurado este año. Sí. Y normalmente pues hacen diferentes cosas, como ahí se veía, pues se tira una corona de flores en la bahía de Pensacola, donde tuvo lugar la batalla. Sí. Y ahí tenemos el cuadro que se puso en el Capitolio, que el pintor malagueño Monserrate lo pintó. Que lo tuvimos aquí en el programa, recuerdo que vino. Ah, sí. Y eso es en Pensacola, en la calle de Pensacola, los niños suelen salir y cantar canciones en español. Anda. Y ahí se ve el alcalde de Pensacola también, no recibió en el ayuntamiento, recibe cada año. Este es un templete también, el templete de los Galvez, ¿no? Sí, eso está a la entrada del pueblo y lo que hace es conmemorar las cosas que hicieron los Galvez en Macharabiaya. Es como un monumento homenajeando a la familia y agradeciendo lo que hicieron por Macharabiaya, las cosas que se hicieron allí. Como por ejemplo la primera escuela pública, ¿no? La primera escuela pública mixta y gratuita, ¿no? Que 4 años después se hizo en un barrio de Madrid. La escuela, estamos hablando mixta. Mixta y pública. Y pública, que no era común y que fue de las primeras. Con el tiempo, estamos hablando de la Ilustración, y Macharabiaya pues hacían experiencias pilotos que luego se hacían en el resto de España. Todo era porque la familia Galvez pues estaba en la corte y además era un ministro como José de Galvez, un ministro muy importante de la corona. Hubo virreyes, hubo cargos muy importantes dentro de la familia Galvez. Estas son imágenes del Parque de la Luisiana, que decíamos que es un parque de reciente configuración, ¿no? Aprovechando la vegetación que había, más nueva vegetación que habéis plantado. Sí, y le pusimos un nombre tan emblemático como de la Luisiana y que tanta relación tiene con Bernardo de Galvez y con la independencia de los Estados Unidos. Oye, entiendo que todo este esfuerzo que vosotros habéis hecho, ¿no?, en estos últimos años, Antonio, para rescatar esa historia y ponerla en valor, que la gente sepa que no estamos hablando de una leyenda, sino que estas personas existieron y que fueron decisivos en la independencia de los Estados Unidos, pues os habrá hecho más conocidos a nivel nacional y seguramente habréis notado un repunte, ¿no?, en el número de visitas, un poco más de movimiento, de afluencia de visitantes, ¿no? Sí, es cierto. Hoy en día nos visita mucho más gente que nunca. Y el museo pues tiene un aumento de visitantes increíble, lo mismo que el pueblo durante todos los días de la semana, teniendo en cuenta que estamos en un pequeño pueblo, pero también estamos bien situados porque estamos a 7 kilómetros del Rincón de la Victoria, a 7 kilómetros de la autovía, estamos a un paso de Málaga y aunque seamos desconocidos estamos muy cerca. Hombre, es un pueblecito que yo creo que tiene la ventaja del interior, que siempre es más tranquilo, siendo un pueblecito pequeño. Macharabiaya es muy tranquilo. Es muy tranquilo. Tú paseas por las calles y de vez en cuando ves a alguien, y además la gente es muy afable, es muy cariñosa, la gente es muy abierta, pero las calles es pasear y es tranquilidad pura y dura. Absoluta. Absoluta, pero es que luego en nada estás en Rincón, en la costa. Sí, está muy bien comunicado. 10 minutos está en la autovía y está en el Rincón de la Victoria. Esta es la famosa iglesia de Macharabiaya, en cuyo sótano, ¿no?, pues está la cripta de los Galvez. Sí, la iglesia que hizo la familia Galvez también. Que es una iglesia de un tamaño impresionante para un pueblo tan pequeñito, Antonio. Sí, no, imagínate, se hizo en el siglo XVIII, Macharabiaya era una pequeña aldea, después
tuvo más población, pero en principio era nada, era una aldea muy pequeña, y se hizo esa iglesia. Y esa crista que tiene en la parte baja, que es donde se hizo para que se enterraran los miembros, los familiares Gálvez, de toda la familia. El que está enterrado allí en este momento es solamente José de Gálvez, que fue el ministro de India. El que está, no así los hermanos, ni el sobrino Bernardo de Gálvez, que está en México. En cuanto a cargos importantes que esta familia ostentó, ¿podemos hacer una recapitulación breve, Antonio? Porque yo sé que tú esto te lo sabes al dedillo, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, José de Gálvez fue el más importante porque fue el que llegó a la corte, ministro de India. Era el ministro que controlaba todas las colonias de España en un momento en que el imperio no se ponía el sol en el imperio, ¿no? En aquel entonces. Y su hermano Matías de Gálvez pues, fue desde presidente de la Audiencia de Guatemala y después fue virrey de la Nueva España. Miguel de Gálvez, que fue diplomático y además ministro de guerra, pero fue diplomático y sobre todo se le recuerda porque llevó los productos de Málaga, de la Sarquía y de Málaga, las pasas, el vino a Rusia, a la corte de Catalina la Grande, y se inició el comercio con Rusia. Sus dotes diplomáticas eran importantes para España y benefició el comercio con ellos. Y luego, pues bueno, Antonio de Gálvez, que fue comandante de la Bahía de Cádiz, y por supuesto el sobrino de José, hijo de Matías, Bernardo de Gálvez, que tuvo una importancia, muy importante en la guerra de independencia de Estados Unidos, que según los historiadores seguramente en aquel entonces no hubiera tenido la independencia de Estados Unidos sin Bernardo de Gálvez. Eso además con un lema, ¿no? Con un grito. Sí, y yo solo porque fue capaz de entrar en la bahía de Pensacola, donde estaba la flota inglesa, fue capaz de entrar cuando no se atrevía la Armada Española, se atrevió él solo a entrar con su barco y a raíz de eso pues toda la Armada lo acompañó después. Esta imagen que estamos viendo es el sótano, la parte baja de la iglesia de Macharavellaya. Esta es la crista de los Gálvez, donde reposan los restos de algunos de esos miembros. José de Gálvez. José de Gálvez, que decía el ministro de India, pues ahí está también, junto a otras personalidades, no entiendo, y otros vecinos. Familiares, ¿no?, de Gálvez, ¿no? Incluso la madre de José de Gálvez están los restos allí también. Y sobre todo una cosa importante, que están las estatuas de todos los miembros de la familia Gálvez. Tanto la iglesia como la crista se puede visitar durante toda la semana, ¿verdad? Sin problema. Y luego el museo, que lleva ya algunos años desde que se creó, sí que es verdad que en estos últimos años se remodeló, ¿no? Y se le dio un nuevo enfoque, un nuevo aire. El año pasado se remodeló, el año pasado se le dio nuevos contenidos y también nuevos audiovisuales también que se pueden ver allí. Recogiendo ya no solo lo que es la historia de los Gálvez, sino la historia en general del pueblo, también de su pedanía de Benaque, haciendo también guiño a fiestas, a tradiciones y bueno, a personalidades como el poeta Salvador Rueda. Salvador Rueda. Sí, se hace una introducción a toda la historia del municipio de Macharavellaya y luego también especialmente pues a la familia de Gálvez en el siglo XVIII, que es lo que está dedicado a la mayoría del museo, como se puede ver en esas imágenes. Ahora es más, como que es más diáfano y la información es más visual, ¿no? Está todo muy bien estructurado. Ahora se hizo eso diáfano entero, se quitaron tabiques y se hizo todo en uno y se puede, de un solo vistazo se ve el contenido de todo el museo. Y luego tiene también una sala de audiovisuales que está un poco apartada y que se pueden ver pues muchos vídeos a elección del visitante también. Veíamos también otra vez el sobrenombre de El Pequeño Madrid y recordamos que es porque servía al municipio... El Pequeño Madrid, bueno, sobre todo porque bueno, los Gálvez nunca se olvidaron de su pueblo, y en un pueblo, imagínate en el siglo XVIII, que se hicieran primero la carretera, se empedraran las calles, se hicieran fuentes, se hiciera una iglesia de esas dimensiones, se hiciera una fábrica de naipes que tenía el monopolio con América. Sería la envidia de toda la provincia, ¿no? De todo el país. El nombre Pequeño Madrid por eso, porque era la envidia de todos sitios. Porque, la prosperidad, ¿no? Que había allí, una fábrica de naipes que tenía monopolio con América y que llegó a tener hasta 200 trabajadores. Fíjate, 200 trabajadores creando naipes y eran los únicos naipes que se podían vender en América. Tenía el monopolio con América y se hacían en Macharavellaya. De hecho, además, una prueba clara del amor que sentían los Gálvez hacia su pueblo es que cogiendo el papel, la celulosa de Arroyo de la Miel, lo más lógico para abaratar costes sería pues crear esos naipes en la costa para no tener que desplazar la celulosa al interior, a la Sarquía, para crear, y ellos con tal de crear empleo en Macharavellaya dijeron, bueno, aunque la celulosa ya hay que cogerla
en el Arroyo de la Miel, pero la fábrica la ponemos en nuestro pueblo. No, quisieron en Macharabiaya que tuvieran empleo y estudio, por eso se creó la escuela, que se creó no solamente unas escuelas normales, sino se hizo una fundación que tenía un banco agrícola que daba préstamos a bajo interés y también la escuela. Era una fundación que tenía la doble vertiente, banco y escuela, que se financiaban de ahí también con las aportaciones que se hacían. Esto que estamos viendo es la casa natal de Salvador Rueda, ya hemos pegado el salto de Macharabiaya a Benaque, pedanía de este término municipal, y la casa, bueno, pues es una casa museo, porque aquí podemos ver también cómo era la vida en una casa de esa época, ¿no? Sirve un poco como museo también de costumbres populares, ¿no? Sí, se mantiene con objetos de la época y, bueno, no se ha reformado, tiene las habitaciones, la solería incluso que está en mal estado en la que estaba y también tenemos, como se está viendo ahí, un audiovisual en una parte de la casa donde se puede ver también la historia de Salvador Rueda. El poeta de la raza, creo que le llamaban, ¿no? Sí, el poeta de la raza. Y ahí vemos al fondo esa iglesia en piedra. La antigua mezquita. La antigua mezquita que normalmente en los pueblos de la Sarquilla y de Málaga están encaladas las iglesias y aquí la estamos viendo en piedra, es una antigua mezquita. Probablemente entonces la torre sería un antiguo alminar. El alminar, sí. Claro. Era el alminar. Y dentro es donde se pueden apreciar las pinturas que se han descubierto cuando se restauró, se terminó en el año 2003. Oye, Antonio, mientras que vemos más imágenes, tanto de Macharabiaya como de Benaque, para acceder decíamos que está ahí a 7 kilómetros, ¿no? 7 u 8 kilómetros. 7 kilómetros estamos 7 kilómetros de Rincón de la Victoria, de la autovía. Para acceder a Macharabiaya, la ruta, por ejemplo, si venimos de Málaga capital o de Rincón de la Victoria, ¿sería por Añoreta, por ejemplo? No, solamente seguir las indicaciones, está señalizado. En la autovía pone Macharabiaya, seguir las indicaciones y no hay pérdida ninguna. Hay que olvidarse de GPS y de todo, porque lo más fácil es cuando se llega a la altura del Rincón, se va a ver en la autovía Macharabiaya y seguir las indicaciones nada más. No hay que llegas decir en nada un periquete. Más. Sí, se llega de allí en 10-15 minutos, está en Macharabiaya. Qué bien, qué bien. Además, me imagino que ya pues también a raíz de ese incremento, ¿no?, en el número de visitantes, pues seguramente tendréis un tejido de casas rurales que se alquilan para pasar un fin de semana, ¿no? Lo hay. Haría falta más, porque la verdad es que se ha quedado en poca. Hay más demanda que oferta. Pero vamos, que sí hay y casi siempre pues hay lista de espera, como si dijéramos. Bueno, esto sí que es espectacular, que es que cada año, el 4 de julio, pues si no es 4 de julio, pues el sábado más próximo a esa fecha, celebráis el Día de la Independencia y varias asociaciones de recreaciones históricas colaboran en este evento con vestuario, con puesta en escena, con una escenificación de la batalla de Pensacola y lo hacen en la plaza, lo hacéis en la plaza de la iglesia, muy vistosa, con efectos sonoros y visuales. Sí, la verdad que hemos mejorado en los últimos años y por eso lo hacemos de noche también, porque así se aprecia más los efectos visuales que tiene y la verdad es que se nos queda pequeño el pueblo. Eso estaba yo pensando, porque ahí sí que van gente, ¿eh? Sí, es la fiesta más multitudinaria que tenemos en Macharabiaya. Se ha convertido desde la primera vez que lo hicimos en el 2009, que había muy poca gente, estábamos prácticamente nosotros, ahora que es multitudinaria y cada año tenemos que buscar la forma de que más gente pueda verla, incluso tenemos que proyectarla en las paredes de la iglesia para que gente que no puede verla en primera fila la pueda ver desde más atrás, no en directo, pero lo está viendo en una pantalla gigante que se pone. Y luego, en cuanto a gastronomía, sí es cierto que hay un barecito donde se puede desayunar bien, tomar algunas tapitas, cerca del restaurante también ahora. Pero ahora hay un restaurante nuevo que además hacen una comida que tiene mucha fama, están cogiendo mucha fama y abren los fines de semana, mediodía y por la noche. Creo que es un local municipal, pero lo habéis cedido, gestión privada, y está funcionando muy bien, con comida tradicional, comida muy bien elaborada, ¿no? Sí, la verdad que está funcionando bien y bueno, abren fines de semana, pero también si hay reservas durante la semana también lo abren, vamos, que no hay problema en ese sentido. Bueno, y en cuanto a actualidad de Macharabiaya, hace poquitos días se inauguraba una exposición dentro del Museo de los Galvez, y todavía la podemos visitar, que lleva por título Vísteme con precisión. Cuéntame, Antonio, a ver, ¿en qué consiste esa exposición? Eso está relacionado siempre con
con el 4 de julio. Ajá. Nosotros cuando iniciamos el 4 de julio, pues tuvimos la colaboración de la universidad, el aula María Zambrano de la Universidad de Málaga, que nos asesoró, mediante una experta, Mónica López, nos asesoró cómo tenían que ser los vestidos para que fueran realmente como eran en el siglo XVIII. Entonces se hicieron una serie de cursos donde las mujeres del pueblo asistieron y vieron patrones de cómo se hacía. Y ahora, al paso del tiempo, y que ya se está haciendo con una precisión importante, las mujeres, sobre todo las mujeres, desgraciadamente solamente las mujeres son las que se visten de época, pero van teniendo unos trajes que son típicamente exactos del siglo XVIII. Lo que ocurre es que ahora el Ateneo de Málaga, la Diputación y la Universidad pues decidieron pues hacer exposición de esos trajes que lo estaban luciendo las mujeres cada 4 de julio en Macharabiaya, hacer una exposición sobre ellos, y ha estado en Málaga expuesto en el Ateneo y ahora está en el Museo de los Galvez de Macharabiaya hasta finales de diciembre. Hasta finales de diciembre, o sea que tenemos tiempo para... ¿El museo tiene algunos días de apertura, horarios concretos? A ver. Sí, el museo está abierto martes, jueves, sábado y domingo. Martes, jueves, sábado y domingo. Aparte, si nos llama al ayuntamiento y viene algún grupo, por pequeño que sea, se lo abrimos en cualquier momento, pero con cita previa. Muy bien. Pues Antonio, para más información de Macharabiaya, la página web del mismo ayuntamiento, ¿verdad? www.macharabiaya.es. Ahí podemos ver pues toda la información, teléfono de contacto si queremos en un momento dado, pues por ejemplo decir, oye, mira que nos gustaría ir a ver el museo, pero también solo podemos ir el lunes. Pues museogalvez.es también. museogalvez.es. Pues Antonio, muchas gracias por venir al programa. Encantado, gracias y a vosotros. nos gusta la localidad de Macharabiaya un montón. Pues muchas gracias. Gracias.